Radio Boombox. Boombox. Radio Boombox, bienvenidos a la tercera temporada de este podcast hecho por dos amigos. Viejo Andrei, los saludo, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y salud, ¿no? Salud. Salud, sí. Sí, no crean que es Mitswitz el que nos patrocina, sino es la cerveza Graf, gracias a la cerveza Graf. Hoy estamos en un capítulo de esos que uno prácticamente aprovecha la oportunidad porque el personaje no vive acá en Bogotá y está de visita, y no es cualquier personaje, es el personaje. Una leyenda. Eso, exacto, es lo que a mí me parece una chimba porque uno ya puede hablar de leyendas, ¿no? Uno ya habla como de marica, o sea, es gente muy importante y gente que ha aportado a la escena, ha aportado el movimiento, ha aportado la música, ha aportado no solamente de su ciudad natal, sino pues también de lo que termina siendo Bogotá y de lo que termina siendo el resto del país, y pues hablemos también de Latinoamérica. Nuestro invitado del día de hoy arrancó con una banda por allá en los 90s, no sé, mediados de los 90s, tal vez podría ser, ahorita ya nos va a contar. Y esa banda, yo me acuerdo de ver mucho ese CD por la 19, en la época en la que llegué a Bogotá, empecé a ver esos CDs, y yo decía, ve, son una chimba, un tanque de guerra Sí. que está en la carátula, y la música, pues una música, diría Viola Agreste. Pero después de eso, ya con otra, o sea, estamos hablando de ácido folclórico, porque es que la gente tampoco sabe o no conocen mucho de la carátula, por así decirlo. Pero estamos hablando que nuestro invitado hizo parte de una banda muy importante llamada Ácido Folclórico. Luego hizo parte de otra banda también muy importante llamada Reacción en Cadena. Posterior a ello, una banda que tuvimos la oportunidad de ver aquí en un concierto con Mojiganga en un lugar que se llamaba El Pachá, que El Pacha. después terminó llamándose Revolution Rock, y ahorita es un parqueadero gigante que queda ahí sobre la 74 entre Avenida Caracas y Carrera 15. Esa banda se llamaba Los Gargajos y tengo muy buenos recuerdos, y también tengo muchas lagunas. Luego de una fiesta posterior a ese concierto, Bueno, sí, solía pues, pasar, sí. en la casa del viejo Andrei, como siempre. En la casa que tenía como 5 pisos. Sí, marica, muy chévere. Qué fiestas. Uy, qué gran fiesta. Ustedes ya lo están escuchando. Nuestro invitado, mejor conocido como Mauro Ácido, pero Mauro, ¿cuál es el nombre completo suyo, hermano? Carlos Mauricio Restrepo Lano. Carlos Mauricio, muy paisa, ¿no? Muy paisa Sí, esos combinados bocadillos paisas y el Restrepo, pues que más paisa no se puede. Parce, pero no, qué introducción tan, no, me casi lloro. Me hiciste achantar, Cristian, pues con la introducción, y Andrei, pues qué leyenda, no, pues marica, muy humilde de mi parte, pues recibir esas apreciaciones de ustedes. Muchas gracias por tener ese concepto de mí. No, pues Mauro, Y de mis bandas, pues, porque son las bandas con las no, que pero he es que son bandas realmente muy importantes dentro de la escena, vuelvo y digo, la escena de Paisa, la escena de Medellín, pero también la escena bogotana, porque pues, todas estas bandas han venido a Bogotá, y también la gente les ha tomado mucho cariño. El parche jarcorero de acá le tiene mucho cariño pues a Mauri, pues a sus proyectos como tal. Antes de arrancar a grabar este podcast estaban por ahí como, entonces, ¿qué? Esta noche, ¿qué? No, pues pase, weón, encontrémonos. Sí, o sea, se riega como la ola, ¿no? Como cuando, o sea, también cuando van las bandas de Bogotá, las bandas hardcoreeras o las bandas de ska, de punk, de estos géneros, que afortunadamente tenemos muy grandes amigos, o sea, tenemos grandes amigos, perdón, en Medellín, y uno llega y les avisa y los manes, listo, marica, nos vamos a encontrar, vamos a parchar, te quedas en mi casa, o dónde te vas a quedar, yo te llevo. O sea, es una amabilidad que en Bogotá también nos gusta tener Sí, siempre. con ustedes. Yo he visto ya un par de podcasts, uno estábamos hablando que era el de Román, como dura como, ¿cuánto? Como 2 horas, Sí, Román los hace larguitos muy bacanos. Antes corta. Con Román es muy Bueno, conversadito, Román, muy sí, bacano. Ese man apoya mucho todas las escenas, entonces se extiende, bacano. Sí,
Pero entonces, yo quiero que hablemos un poco, pues, algo de la historia de Mauro ya está ahí en ese podcast de Román. Le enviamos un saludo a Román también. O sea, todos los podcasters que están guardando la memoria, guardando estos Sí, archivos cierto. de lo que ha sucedido en la historia del rock en Colombia, para que no se olvide, porque es que, o sea, ya se nos han ido muchos y se fueron con todas sus historias y se fueron como con todo ese aprendizaje que tuvieron, todo lo que construyeron para que nosotros a mediados de los 90 cuando arrancamos en esto ya tuviéramos algo de facilidad y pues de saber de cuál era más o menos el camino. ¿Qué es eso tan bonito? Y ahorita, pues digamos que nosotros también hemos hecho ese proceso y pues cosas como las que se están viviendo, eso lo hemos hablado en otros podcasts y ya con Andrei de esta nueva temporada y es como ahorita lo que está ocurriendo con la música en Colombia, los festivales que se están viniendo, porque antes ayer, en otro podcast hablábamos con Diego Báez de Colectivo Sonoro y era como, antes tenía uno que mirar pasar a los artistas en los aviones, ¿no? Exacto. Es como, no, viene tal banda y no, pues marica, van para donde siempre, Brasil, Argentina, Chile. Por acá no asomaban. Ahorita ya todo el mundo está viniendo y para que la gente sepa cuándo estamos grabando este podcast, hoy se presenta Trill, se presenta Limp Bizkit, se presenta Ballin' for My Valentine, se presenta Eka Vandal y las otras dos bandas. Riff Rafi, no sé. Riff y ¿cuál Rafi. la otra? Allá vamos todos. Allá. Hasta Capeto va también. Entonces, pues ya podemos disfrutar de esto, ¿no? O sea, ya no somos como como dice el dicho, como el patito feo, pues, de la escena latinoamericana, sino es como, no, allá hay gente que tiene la facilidad para ir a un concierto o mandan la boleta a 36 cuotas, no importa, Sí. y hay sobre todo porque ya hay los lugares, Sí. ¿sí? Mauro, ¿qué recuerda usted de esa época en la que usted arranca en la música? ¿Cómo era la escena en Medellín? ¿Dónde ocurrían las cosas? O sea, ya veníamos pues con unos referentes muy claros de todo lo que venía haciendo Medellín desde los 80s con el metal y con el punk, con algo de hardcore también. Pero, ¿qué ocurre a mediados de los 90s cuando usted dice, quiero formar una banda y esa banda es Ácido Folclórico? Parce, ve. Lo que pasa es que yo soy del 75. Yo este año cumplí 50 años. Entonces, yo vengo de una generación que es muy crossover. Sí, ok. Yo le bailo hasta merengue. Pero sí, lo que más me ha gustado a mí siempre ha sido el punk, el hardcore, el metal y el rap, el old school. El heavy también me gusta, el glam. O sea, yo tengo una chorrera de gustos brutales. A mí el glam me gusta mucho, era lo que más me gustaba en el colegio. Y ya empecé pues con el punk, con el hardcore, todo ese tema. Pero digamos que los que venimos de esa época, como nos acostumbramos a escuchar de todo, esta música de diciembre, que es brutal también la colombiana, entonces digamos que uno como que estaba muy abierto a otras cosas. Digamos que la Medellín de ese momento era una ciudad muy violenta, con mucho contraste, que no se podía salir, muchas bombas, no había la comunicación que hay ahora, internet, el acceso a tanta tecnología. Entonces era como una ciudad muy oscura, de muchos matices grises, negros, complicada. Entonces éramos como de parches. Obviamente nosotros teníamos muchas influencias, nos gustaba mucho ir a La Pestilencia, Razik, HPHC, muchas bandas de la USA, que Biohazard, que Psicofirol, que digamos que empezamos a escuchar mucho. Primero escuchamos mucho punk medallo, ¿cierto? También venía música, bandas de Bogotá, por ejemplo La Rebeca, ya empezó a sonar más el neo con ese estilo. En Medellín pues Estado Legal, que era del mismo colegio donde yo estudiaba. Entonces digamos que nosotros empezamos como con todas esas influencias también y dijimos qué bacano como tener una banda que tenga influencias de punk, pero también que tenga un estilo muy fresco, un poco más positivo, como la historia de jóvenes. Entonces empezamos a escuchar mucho como neopunk, como le bautizamos nosotros en Medellín. Nos tatuamos con un felpen nos poníamos una N aquí en las manos. ¿Se acuerdan que todos los toques y eso se volvió viral, huevón? O sea, ¿fue la respuesta a la X de los Straight Edge? Pero no por crítica, porque yo nunca fui straight edge
pero tenemos muchos amigos estreres y muchas bandas amigas, sino como veas que aquí también hay neo, aquí también hay skate punk. Entonces, como con el tema de las revistas, que en esa época, lo que decía, no teníamos cómo acceder a esas bandas. Entonces, el amigo que podía ir al Warped, por ejemplo, Aníbal, el baterista de Johnny, él en ese momento iba a varios Warped, entonces él nos traía discos, nos traía sencillos, calcomanías, nos regalaba y nos repartía todo el combo. Nosotros teníamos un combo en el Blue, que era como una tiendita en Laureles, y ahí nos parchamos a escuchar música en el carro, veíamos muchos videos, de los videos de skate, de roller, de bikers, de todo. La revista Thrasher siempre ha sido muy importante, la revista de guitar, de todo eso. Claro. Porque eran la manera de uno acceder como a los lanzamientos, a qué venía, los cassettes, los CD, siempre uno veía los agradecimientos, a qué bandas le agradecían, todo. Ahí empezaba uno como a buscar bandas, Napster, La Mula, todo eso que uno se demoraba una noche bajando una canción, un video, lo que fuera. Digamos que todo eso como que nos fue alimentando de a poquitos, pero ese poquito era que usted escuchaba NoFX todo un día sin parar, y al otro día escuchaba otra banda, o sea... No, y eso yo creo que también influye en que sea multigénero, porque pues, o sea, de un solo género bajar varias bandas era muy difícil. Muy difícil. O sea, le tocaba, no sé, el ska, el punk, el HC... Exacto, y muchos años después ya el torrent, usted decía, discografía Polla Records, se los bajaba todos de una, pero antes no, antes era difícil, muy lento. ¿Sí le descargaba la polla o le descargaba otra polla? Porque también había muchos videos en esa época, yo no. Sí, pues porque a veces ocurría eso, ¿no? Que sí. A mí me pasó muchas veces que dije, marica, voy a descargar un concierto. Yo buscaba muchos conciertos por los torrents, entonces, no, marica, este concierto. 3 días después, cuando iba a revisar, no, pues era otra cosa. Era otro concierto. Era otro tipo de concierto, sí. Puta, perdí 3 días. Pues. Vuelve y búsquelo y vuelve y póngalo a bajar. Entonces, en Medellín, pues, o sea, el skate siempre ha estado muy... Sí, parce, el skate muy marcado, muchos amigos skaters, también skates, pues, porque no me gozan, sigo skaters. Rollers, bikers, de todo. Parce, era una comunidad muy bacana, muy parchada. Medellín siempre ha sido muy abierto. De pronto, cuando veníamos a Bogotá a tocar con Ácido Folclórico, que tocábamos con Desorden Social también, había muchas bandas. Aquí, digamos que aquí sí se veía más como la diferencia, como de que los Sharp, que los skinheads, que de pronto había más como culturas, tribus, tan. En Medellín siempre fuimos muy mezclados todos. Entonces usted iba a un concierto de punk, iban hardcoreeros, iban de todo. ¿Sí o qué? Sí, la escena era más unida, ¿no? Eso, o sea, y un concierto de metal uno iba también. Todo era muy parchado. Entonces digamos que eso sirvió a que todos montáramos bandas. Ya empezamos a hacer muchos conciertos con Johnny Walker, que era una banda muy amiga, lo mismo Mojiganga, siempre éramos los 3. Nos íbamos para todo. Hay concierto en tal parte y nos íbamos los 3 en la misma van. Tirábamos, después empezó a crecer más la escena, ya salió que Código, que 911, que Rey Gordiflón, o sea, empezaron a salir muchas bandas, Estado Legal pues muy fuerte, muchas bandas de neo, de ska, de punk, o sea, empezamos como a crecer, veníamos mucho a Bogotá, por ejemplo con Andrei, cuando veníamos con los Gargajos, Andrei también ya tenía su banda, entonces tocábamos con ¿cómo es que se llama? Con Primeros Entre Iguales. Primeros Entre Iguales, PI, pues, entonces también siempre armábamos los parches, lo que vos decís, la hermandad. Sí. Yo en este momento en Bogotá tengo esos amigos de música, familia y amigos de música. Y eso siempre ha sido muy representativo pues en los parches. Sí, exacto. Eso es muy bonito porque, o sea, digamos, bueno, André y yo nos conocimos fue por la música. Y la amistad siempre ha estado, pues, la música siempre ha estado ahí. Y eso ocurre con todos mis amigos en Bogotá. Yo no soy de Bogotá, pero todos mis amigos de Bogotá, todos tienen que ver con la música. Exacto. Hasta los mismos del trabajo, porque uno en el trabajo como que identifica, este man escucha como lo mismo que a mí me gusta. O por lo menos sabe, o yo sé de lo que él le gusta. Entonces uno, por medio de la música, también va generando ese tipo de amistades también en los trabajos. Claro. Radio Boombox. ¿Por qué se acaba Ácido Folclórico? Parce, nosotros, bueno, sacamos un cassette que se llamó Un Acto de Don Muñeco, que la carátula siempre ha sido muy polémica porque fue el último fusilamiento que hubo en Medellín, cuando reclutaban como niños, ¿cierto? Entonces es una foto muy tesa que nos prestó el FAE,
que es como una entidad pues que cuidadora de esa historia, memoria fotográfica. Después sacamos un CD que se llama Un Acto de Presencia. Digamos que en ese momento varios de la banda como que ya manifestaban que pues, querían hacer otras cosas, de pronto otro estilo. Yo sí seguía como, quería algo como más, ya estaba escuchando mucho hardcore, ya estaba consumiendo en ese momento mucho hardcore. Empezamos como a mirar, montar una banda con varios amigos, entonces ahí montamos Reacción en Cadena con Aníbal, que en ese momento era de Johnny, también tocaba en Ira, en un momento tocó con Ira. Juanca, el que toca conmigo en Ácido, también empezó con nosotros. Carlos Julio, que también que era de Fastidio. Fastidio también fue una banda de las primeras que empezó a tocar hardcore en Medellín, como ese hardcore New York. Negativo, que era 5 de menos, que entró 5 de menos. Empezamos a venir acá, desde que yo venía con Ácido, hicimos muy buenas migas o parches con los Chávez, pues con Michael y Christian, con el negro pues de Pitbull. O sea, empezamos como a parchar mucho con esa escena de acá. Y digamos que empezó a crecer y ya no éramos como tan de un parche solo, sino como de todo. Entonces Reacción empezó como a crecer, empezamos como esa escena en Medellín con otras bandas de hardcore. Entonces dijimos, no, pues ya dejemos hasta acá Ácido. Y en este momento, por ejemplo, queremos empezar otra vez como a ensayar, hombre. Queremos como hacer unos concierticos de Ácido. El regreso de Uy, ácido, qué el regreso bueno, de los qué buena ácidos, noticia. me encanta. Claro que Regreso- hace 2 años tocamos acá en Bogotá. Sí, exacto, en el Pun Hood, ¿no? Sí, Un record. sí, Sí, con Felipe, hicimos un un saludo a concierto, Felipe. parce, después de muchos años, pues. No tocó Juacas, el guitarrista original, porque no podía, tocamos con Aníbal, pero ya Juacas se montó otra vez en la alineación y la idea es como hacer unos conciertos pues aquí de Bueno, primicia, qué pues. Oh, eso está interesante, Sí, ¿no? sí. Chimba, bueno, armémosla. Vamos a ver cuándo lo armamos, ese toca monto que bien bacano. Toca armarlo, sí, eso Mm. siempre he estado de acuerdo en que hay que armarlo. Y luego de Reacción en Cadena, ¿cuánto dura Reacción en Cadena? ¿Y por qué se acaba Reacción en Cadena? Parce, Reacción duró mucho tiempo, sino que, ¿qué pasó? Sacamos episodio 1, que lo grabamos en el PES, todavía tiene muy buen sonido, ese disco es muy bacano. Para Todo nosotros el pues nos mundo voló la grababa en el cabeza. PES, ¿no? El PES es muy PES representativo, era- claro. O sea, las PES, sí. bandas de la época en Medellín, que yo me acuerdo que uno miraba lo que Sí. hemos hablado muchas veces, que era como, bueno, miremos a los agradecimientos, quién lo produjo, Sí. dónde lo grabaron, si de pronto tienen sponsors, qué clase de sponsors los acompañaron. Pero las bandas de Medellín de hardcore, de ska, de punk, todas salían del PES. Parce, sí, O sea, grabamos si, mucho. por ejemplo, pasaba eso en ese Mutante, el compilado del Mutante, que traía bandas, traía Nicotine, Boyar, marica, unas bandas impresionantes combinadas con escena nacional, Sí, y todas esas, pues todas decían grabados en el PES, sí, exigencia. el primero con Exigencia. El primero de Mojiganga también fue grabado en el PES. Sí, todo lo grabamos Entonces, allá. Uy, o sea, era como el Motor Studios de... Y con el PES era muy bacano porque Jorge Ceballos, él tenía una banda, el PES, él tocaba en el PES. Pero él era de mi colegio también, entonces como que ya lo conocía y nos gustó mucho el sonido de Jorge. Entonces, en ese momento todos grabamos allá. Claro, Qué chimba. o sea, el PES era como Palmera Records, ¿no? Doblado como en Palmera Records. Ryan Green o el Motor Studios de... Motor Studios en la época de Epitaph de- y, Todavía y existe. Fat. sí. ¿Todavía existe el PES? Todavía existe, sí. Sí. Es más, nosotros el último que grabamos allá fue Los Crespos. Los Crespers. Otra El gran de banda. Cerebrados, el de Cerebrados lo grabamos allá, sí. Otra gran banda, sí. sí. Otra gran banda. No, es que o sea, Medellín le ha entregado muchas bandas a la escena nacional y ahorita vamos para allá porque siento que, o sea, iba cada vez creciendo y creciendo y creciendo más. De pronto como que la vaina no paró, sino como que dejó ese crecimiento y se empezaron a ir linealmente y luego empezó a bajar. Ya vamos para allá. Luego de los gargajos, ¿qué pasa? Ah, bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Reacción? Grabamos el episodio 1, después sacamos uno que sacó Ricta Live, que era como una recopila de varios países, que era el No Boundaries. Ahí grabamos 4 canciones. Y después sacamos uno que es el último episodio, se llamó, que fueron los últimos temas que sacamos. Y después sacamos un CD negro, que era como los 3 discos en ese, pues, remasterizados, en el PES.
Se remasterizaron. Porque el último episodio lo grabó Daniel, que era el guitarrista de Reacción, y lo grabamos en el estudio de Fruco y sus Tesos. Porque él trabajaba para Fruco, él trabajaba en el estudio de Fruco. Pero ese, o sea, no es el mismo ¿cómo es que se llama el sello? Darío Gómez. No. El sello tropical de Medellín. ¿Fuentes? no sé. ¿Discos Fuentes? O sea, no fue grabado, o sea, ese no era el estudio de Discos Fuentes. ¿O el Yo de creo, Fruco ahí era? grababan muchas cosas de Fruco y otras cosas que no eran de Fruco. Ahí grababan, sí. Y esto, claro, pero esto ya era trabajar con gente que no estaba acostumbrada. Pero no al lo hizo sonido. Daniel. Daniel lo grabó. Daniel trabajaba para ese estudio y como él era el guitarrista de Reacción, entonces él lo grabó. Nos grabó, él fue ingeniero de sonido de ese disco. Solamente sacaron un disco. El último episodio lo grabamos con él, pero sacamos 3 discos de Reacción. Y digamos que Reacción se acabó también porque empezamos también como a migrar, unos se fueron, entonces paramos ahí. ¿Cuál era la banda que mandaba como la parada en el hardcore en Medellín en ese momento? Como que Parce ustedes- 5 de menos fue muy importante en Medellín. Como un ataque en contra, como una exigencia, como un derecho a pensar, que también brutal. Como un Pitbull, sí. Digamos que 5 de menos marcó mucho en Medellín. Y Grito, que yo siempre lo digo, pues Grito ha sido como de esas bandas que ha permanecido con perseverancia, con pasión. O sea, es una banda muy representativa que no ha parado, nunca han parado. No, Grito Como era- Mira que nunca ha parado. O sea, Exacto. Sí, ¿cuánto lleva ya Grito? ¿30? sí, más. ¿Más de 30? Sí, ya pueden estar con los 30 y pico. Wow, yo pensé que Grito era como del 97 más o menos, ¿no? O sea, Sí, puede ser, sí. Ya deben estar tocando, se me borran las Llevan sus fechas, años, pero llevan sus años. Pero 5 menos fue un poquito más... sí, noventero. Más Sí. noventero que 90 y pico. Sí, 5 de menos fue de las primeras bandas de hardcore que hubo en Medellín con Fastidio. ¿y cómo era, o sea, cómo era la escena en ese momento en Medellín? ¿Qué ocurría en esa escena hardcore? O sea, ¿Sabes qué pasó? Una cosa muy bacana. Aníbal empezó a hacer como un festival que llamaba Melodic Punk Hardcore, el Melody Punk Simple. que era como para tratar de unir las bandas. Entonces siempre eran como tocábamos siempre con las bandas amigas de ese parche, de Mutante Records. Y Santiago Aristizal también fue muy importante en ese momento porque Santi así armaba los conciertos con Too Many Records y también trataba de unir la escena, ¿cierto? Que era una escena muy polémica, pero él siempre trataba, a lo igual que Aníbal, de traer bandas de otras ciudades a Medellín. Entonces cada año había un Melodic Punk Hardcore Fest. Entonces eran bandas de ska, de hardcore, de punk y de melodic. Entonces era muy bacano. Entonces esa era una manera de unirlos en una época que no había altavoz. Digamos que primero siempre empezó fue Rock al Parque. Claro, Rock al Parque Fue primero, pionero. Es más, antes del altavoz fue el Rock a lo Paisa, me acuerdo mucho, ¿no? Pero ese Exactamente. ese fue como una sola edición. Rock la a lo que hicieron. Paisa, sí. Rock a lo Paisa. Rock a lo Y eso haber Paisa. sido más- Y Rock al Grano también hizo un festival. Eran conciertos que también eran muy benéficos. Eso es algo que nosotros también El Antimili. siempre... El Antimili también. El Antimili. Nosotros quedamos con ganas de ir al Antimili. El Antimili. Y Ustedes el, hubieran casado no, y perfecto para Clara tocar también allá. Organizaba el Scanti antipersonal. El Scanti Antipersonal. Antipersonal también. Clara. Sí, Clara. No, el apellido no lo recuerdo, pero sí. Sí, los Clara, Rabones, por que ejemplo, lo sería trataron de perfecto hacer para esos acá, pero no se festivales. Lo mismo Desorden Social, sí, serían perfectos. Claro, y es que, o sea, hablando acá desde Bogotá, uno miraba lo que ocurría en Medellín, y o sea, a través de, sobre todo como el Neoforo, ahí se publicaban muchas Neoforo, cosas. sí. De Factor Mostaza, que también... Factor Mostaza, súper importante también. ellos cubrían, Apoyaban mucho. claro, cubrían todo, entonces uno no iba al concierto, pero encontraba la crónica en Sí, Factor sí. Mostaza, o sea, cómo había empezado el show, algo de cada una de las bandas y fotos. Parce, Leo muy empeliculado con eso. O sea, Sí. Leo, aplausos porque ese man, o sea, él documentaba fotos, videos, la crónica, o sea, ponerse a hacer eso, redactarlo, montarlo en la página, o sea, bacanísimo. Siempre que íbamos a tocar a ciudades intermedias también era brutal. Además, a ustedes también les pasaba. Claro. Uno iba a cualquier ciudad intermedia, Manizales, Armenia, Pereira, y eso era brutal porque iban. Usted veía gente en el pogo, camisetas de, o sea, metaleros, gronchetos, rockeros, tecnos, poperos, de todo.
se las hollaban, bailaban, pogueaban, o sea, esos festivales también eran muy bacanos. Radio Boombox. Nosotros veíamos eso aquí, decíamos, marica, en Medellín, o sea, cada 8 días había un concierto o había un festival de bandas que queríamos ver porque acá venían una o venían dos, pero no estaban todas juntas. Era difícil, sí. Era difícil. Y uno veía esos conciertos que hacían como en los polideportivos, ¿no? Que eso se llenaba y uno veía tocando a Ira, y uno veía a La Mojiganga, y uno veía a Ácido, veía Cinco de Menos, o como mierda. Acá no era tan así. Y lo digo desde mi punto de vista porque si no después va a decir, ay, no hable por todos. Pero pues uno sí le daba como envidia, como decir, están haciendo los festivales ásperos, weón. ¿Sabes qué me acordé? Que, por ejemplo, esa época tan violenta, weón, en el país, yo me acuerdo que en la casa nos ponía mucho problema para salir, para venir a Bogotá. Muchas veces hasta uno venía volado, porque hacían mucha pesca milagrosa, paraban mucho los buses. En esa época los tiquetes de avión eran muy costosos. Costoso. Nadie, o sea, nadie te iba a costear un pasaje en avión para venir a Bogotá. Sí. Entonces, venir acá, no, o sea, no solo Bogotá, salir de Medellín, coger un bus, digamos, con la banda era arriesgado. Entonces, también de pronto eso frenaba mucho que tuviera una frecuencia mayor. Claro, sí, yo me Y acuerdo. por eso también armaban parches, o sea, venía Ácido con Johnny. Exacto. Combo. Sí, exacto. Alquilamos la vancita y chao. Exacto. Sí, eso se veía resto. Yo sí me acuerdo que, o sea, viajar por tierra de tocaba uno viajar sobre todo de día. Si era de noche, venga, o sea, podía caer Y en en esa una de esas época pescas. Medellín era, ¿qué? 12 horas por ahí, más. Sí, era larguito. Era largo, sí. Ah, y también, ¿sabes qué? Por ejemplo, los crespos, los gargajos, fue una necesidad. Cuando se acabó Ácido, yo tenía una necesidad de seguir tocando punk, porque pues, esa es mi base, weón, ¿sí me entendés? Y también eso pasaba mucho, como acá en Bogotá. Empezábamos a mezclarnos los amigos como de bandas extintas y, hey, inventemos algo. Entonces, Hugo, que era el baterista de Neus, de Nadie, hey, yo quiero una banda. Juacas, el que tocaba conmigo en Ácido, hey, yo también quiero seguir tocando. Ratón, que fue bajista de Grito, hey, también quiero tocar. Santiago, que tocaba conmigo en Reacción, hey, yo también quiero tocar. Entonces, ahí fue que montamos los gargajos. Marica, Y es muy espectacular, bacano, ¿no? weón, porque veníamos mucho a Bogotá, en ese Pachá. Veníamos mucho y las fiestas donde André. Y tocamos muchos años. Y hubo un momento que Hugo nos dijo, no, parce, yo voy a ir a Estados Unidos a estudiar inglés. Y nosotros, hey, vamos a grabar. Y grabamos un tributo a La Pestilencia, que hizo Pipe, Letras de Corazón, y nos incluyó pues ahí con un tema. Y grabamos ese tema y dijimos, no, grabemos de una vez los temas que teníamos, que eran como 8. Es que no, en 6 meses yo vuelvo y lo grabamos. Esos 6 meses se convirtieron en 12 años. Se quedó viviendo en Estados Unidos. Entonces ya cuando venía a pasear acá de vacaciones, ensayábamos y parchábamos. Y un día yo les dije, no, ¿sabe qué? Grabemos esos temas. Porque mucha gente, cuando estaba... ¿cómo es que se llamaba? Donde uno montaba las canciones. SoundCloud. No. No, pues bueno, en SoundCloud sí se podía Sí, montar las canciones. pero antes de eso. Que uno montaba los temas ahí y uno se metía y los escuchaba antes de Spotify y todas esas plataformas. No, pues MySpace. MySpace. En MySpace. Y le escribían a uno mucho, pues, cuando uno tenía arroba, pues, un email. Como, hey, ¿por qué nunca sacaron nada? ¿Por qué nunca grabaron nada? Hey, los queremos ver. Pues, YouTube no tenía la fuerza en ese momento. Entonces, no, grabemos, parce. Entonces, 12 años después, nos clavamos a ensayar todos los días, aprovechando que Hugo vino a Colombia, y grabamos un CD con los temas. Los sacamos el CD. Y ¿Eso otra qué vez. año fue? Cuando grabamos el disco, No, eso parce, fue hace poquito, no ¿no? hace mucho, Sí. ¿para qué? 7 años, por ahí, creo. 5 o 7 años, no me Que acuerdo salió el exacto. verdecito, el Sí, disco de sí, ustedes. verdecito, verde gargajo, sí. O sea, Verde gargajo. Qué bueno. Para los que de pronto nos están escuchando que no son colombianos, un saludo a nuestro amigo Emilio Lauri en Guayaquil, que siempre dice siempre me reclama y me dice, pero explícame de qué están hablando porque no entiendo. Emilio, gargajo acá en Colombia es una flema, ¿no? Es la flema, pues por supuesto los hay blancas y también las hay verdes. Una escupa, sí. Todos, o sea, en las plataformas de streaming se pueden encontrar los Parce, trabajos. sí,
Ve, yo era muy ajeno como a esas plataformas porque yo soy más vieja guardia. Entonces yo como que, y Regino, gran amigo, me dijo un día, parce, las generaciones de ahora No compran escuchan- discos. Ellos no compran no discos. compran Sí. discos, no escuchan sino Spotify. Yo te ayudo a montar todo eso. Y yo, parce, sí, yo no entiendo nada de eso. Y él fue el que me ayudó. Entonces monté los de ácido, el de gargajos, los de reacción. Y todavía falta montar uno de los crespos. Monté uno de los crespos, pero falta uno, sino que me censuraron la carátula. El de descerebrados. Ah, Ya. Los de ahora nunca también los montó Guti, pues el de la banda. Pero sí. Casi que no, pero tocó. Porque es verdad. Hay gente que solo consume plataformas. Solo plataformas, bueno, sí. sí, no, y eso también es dejarlo al futuro, ¿no? O sea, pues para crear, no sé, una historia, o sea, darle más fuerza. Sí, Sí. no, y es que básicamente ahorita lo que no, o sea, usted puede hacer y puede tener muchas cosas. Puede ser un putas escribiendo, haciendo video, música, no sé, lo que quiera. Pero si usted no tiene su trabajo en internet, pues usted no existe. Exactamente. La gente no sabe Así es. que usted existe. Lo sabe usted y lo saben sus amigos, Mm. pero no lo sabe el resto de la gente. Y ¿sabes qué pasa? Que digamos que hay muchas generaciones que, o sea, a uno, digamos que uno le tocó más difícil conseguir la música, que alguien te la prestara, quemar, vos traes un trabajo vos, yo traigo otro trabajo y nos los rotamos. En cambio ya ahora vos tenés acceso a toda la discografía de lo que querás. Entonces mucha gente ahora empieza escuchando de una lo que va a seguir escuchando. En cambio digamos que uno tuvo un recorrido, pues las generaciones anteriores han tenido un recorrido mayor, por eso uno está en crossover. Para llegar a lo de ahora, ¿sí me entendés? Pero ahora perfectamente un pelado puede decir, no, yo solo escucho hardcore y empieza a oír solo hardcore. Pero digamos que antes para oír hardcore vos tenías que escuchar antes punk. Sí, claro, no. Como o ir sea, pasando. No, y pues la gente que le iba a pasar la música a uno, que era los que tenían eso y, le decía, y uno les pedía de pronto prestado o algo, le decían como, no lo va a caspear, ¿sí? ¿Usted qué escucha? No, no. Usted Exacto. para que usted entienda esto, primero tiene que pasar por esto. No lo rote. Sí, y no lo va a rotar. Eso ocurría antes, ¿no? Ahorita ya no, o sea, caspear ya desde que uno suba todo a internet, pues ya está ahí. Sí, exacto. Ya todo Tal está. cual. Tal cual. Yo le decía ahorita acerca de que pues nosotros envidiábamos muchas cosas en el buen sentido de la palabra de lo que estaba ocurriendo en Medellín con las bandas, con los festivales, con todo lo que ustedes hacían. Pero ocurría lo mismo de ustedes de pronto hacia Bogotá, que ustedes dijeran, uy, man, estos manes están haciendo esto. Parce, sí. O sea, a mí, pues, yo venía mucho a Bogotá porque mucha familia acá, mis primos, mis tías, mis tíos, viven acá. Pero siempre admiré mucho de Bogotá que apoyaban demasiado, ¿sí me entendés? Y entre ustedes también, aunque habían combos como las bandas de ska, las bandas de punk, las bandas de hardcore, había mucha fraternidad entre esas escenas, ¿sí me entendés? Y hacían y organizaban unos conciertos muy brutales. Pues yo me acuerdo cuando vino Agnostic Front, por ejemplo, La Calleja. O sea, ustedes sí empezaron a atreverse a traer bandas fuertes, que eran influencias para uno, ¿cierto? Eso en Medellín era más difícil que pasara, porque realmente en Bogotá siempre había más gente, la escena es más grande, ¿cierto? Entonces por eso es más difícil administrar eso. A nosotros siempre nos gustó venir a Bogotá, siempre fue la segunda casa de todas las bandas que yo he tenido. Claro. Y de todas las bandas amigas, pues. Porque tocar en Bogotá siempre era wow, brutal. Pues la gente apoya mucho, la gente es pendiente, los parches después de los conciertos. O sea, a mí siempre me ha encantado venir a Bogotá. Radio Boombox. ¿Algunas de las bandas que ha tenido Mauro han tocado en Rock al Parque? Sí, con Reacción en Cadena tocamos en Rock al ¿En Parque. qué año tocaron ustedes en Rock al Parque? Parce, eso fue hace mucho tiempo. En una tarima... ¿Fue en el Parque Simón como una Bolívar? tarima o fue alterna que había en Simón Bolívar. en Simón Bolívar? Parce, si no estoy mal, eso fue como en el 99, 2000, 2001. Ay, no me acuerdo exacto, weón. Porque- Ya hay fechas que ya no me claro. acuerdo. Eso se llama la edad. 50, los 50. Los 50. ¡Qué miedo! Sí, claro, porque o sea, dentro de las cosas que ocurren en Rock al Parque es que no puede faltar una banda de Medellín, además de, pues, de lo que tienen ellos con altavoz, ¿no? Porque siempre Claro. es como la banda más áspera de las que se presentan en altavoz por convocatoria,
hacen parte de Rock al Exacto. Parque. La de Rock al Parque se va para altavoz. Y lo mismo pues con los otros festivales, ¿no? Con el festival del Galera Rock que ha tomado mucha fuerza en Pasto. Tuvieron a los Cadillacs, güey. Sí, ya hay festivales muy brutales. Y además también El Grita Rock en Manizales. el Grita Rock de Grita. Manizales, el de Cali creo que era el Fiura, de pronto me equivoco, bueno, Pereira también un Sí. festival. Barranquilla también ha tenido un... Barranquilla estuvimos tocando allá brutal con Ahora o Nunca. Parce, ¿sabes qué? No, fue como en el 2010, creo, sí. 2010, creo, sí. Sí, Ya tiene me que haber acuerdo. sido así. Que ahí Sí, fue tan viejo no fue. cuando Porque ya- fue con otra alineación de hace reacción. 15 años, claro. Pues, y fue Por cuando, ahí. pues, tiene que haber sido en la tarima pequeña, que es la que queda en el medio de la de plaza y la Sí. que era Lago, pero ahora es Bio, pero cada año le cambian el hijo de puta nombre y uno no sabe cómo llama. Uno siempre dice la otra, la segunda más grande. La segunda más grande. Pero nosotros más nunca hemos... chévere. ¿Sabes qué? En las bandas que he estado, como que nunca hemos sido muy como de presentemos esta convocatoria, mandemos los papeles, pues porque ahora es muy así. Ahora vos tenés que... Yo me acuerdo que una vez nos presentamos un altavoz y siempre en todas las bandas nos pasa. Hey, ¿quién se encarga de la papelería? Sí, eso es lo más ¿Cierto? harto del mundo. O sea, listo, usted toca la audición, usted la hace, pero siempre hay un doliente que tiene que encargar de la los papelería, papeles, que sí, la claro. notaría, que todas esas cosas que nadie quiere hacer, ¿cierto? Claro. Y nosotros éramos muy malos para eso, pues nosotros pensamos que era una hoja de vida normal, pero ahora ya usted compara el portafolio de las bandas y eso es brutal. Pues, un diseño de exacto, locos. sí, no, toca- Nosotros nos empezamos a presentar y no, es que ustedes no pasaron por el portafolio. No, ¿en serio? ¿No es mejor la audición? Pues siempre hay una polémica por eso. Pues, pero es que si nos ven en vivo, no, eso no gana. No, Claro, es que... pues debería ser más importante, ¿no? Exacto, pero ya lo otro pesa mucho, el portafolio, Claro. pues como la carpeta, pues. Entonces digamos Pues que digamos que nos tocó puede ser aprender a como la un- brava, un pero nunca dife- hemos sido muy de presentarse a todo. No, muy malos para eso. O sea, debería ser como un diferenciador, pero pues lo más importante es la puesta en escena, ¿no? Sí, como un 70-30, no sé, Sí, algo así. algo así. Claro, es que la vuelta ahorita es como, o sea, es que no solamente debe tener usted un tiempo con la banda, porque pues eso es como, ¿cuánto lleva? No, 3 meses. No, María. Exacto. No, tienen que tener Unos un tiempo, prerequisitos. hay unos prerequisitos, tiene que usted presentar cuántas veces se presentó el último año, los flyers, o sea, que usted pueda demostrar que realmente sí la banda hizo parte de conciertos, de festivales, y las redes sociales, ¿cuántos seguidores tiene? ¿Cuál es la cantidad Uy, sí. de publicaciones que Muy hace? teso eso. ¿Qué contenidos crean? Y entonces uno dice como, pues marica, o sea, hay que hacerlo. Sino que uno siempre quiere que eso sea orgánico. Claro. Entonces, uno nunca paga por eso, pues hay bandas que sí lo hacen Claro. y quieren vivir de la música y está bien, ¿sí o qué? Pero yo siempre he sido muy romántico con eso, como que, es que no decir que voten por uno, no sé, yo soy muy malo para eso, la verdad, no me gusta. Pero en algún momento consideró o consideraron con alguna de las bandas de, yo creo que podemos vivir de esto. Güey. No, yo realmente no. Pues, no sé, en las bandas que he estado, pues yo siempre he tratado de vivir de mi profesión, ¿cierto? De lo que me gusta, de lo que me apasiona. Pues ya no estoy en mi profesión, pero trabajo en lo que me apasiona. Pero es muy difícil, lo que hablábamos ahora, antes de Radio Boombox. Es que sí, hay eventos que te pueden generar un dinero. Pasas un altavoz, te dan un dinero. Si pasas a Ciudad Altavoz, pasas al internacional, te dan otro dinero, que es muy significativo porque gracias a eso vos puedes sacar merch, puedes invertir en Claro. instrumentos, en pagar ensayos, O sea, ahí grabar un cómo es, disco. o sea, pues para explicar también o sea, son 3 etapas para llegar al altavoz, o sea, tocar 2. al lado de Pennywise, por ejemplo. 2, por ejemplo, hay una presentación inicial, ¿cierto? Por géneros. Y si vos, el jurado te da que pasas, y te ganas un dinero y tocas en Ciudad Altavoz, que es como el altavoz, no con bandas internacionales, sino de bandas de ciudad, ¿cierto? Pero y si con ganas el público abierto. sí, público, eso lo abren, claro. Es una nota, pues también te pueden ir a ver. Chévere. Sí. Es más, en las audiciones también puede ir la gente. Si pasas a Ciudad Altavoz, te dan un dinero. Y si en Ciudad Altavoz también quedas entre los primeros, pasas a Ciudad Altavoz, que ya es el evento grande. El internacional. Con bandas el internacionales, que altavoz ya es el Festival Internacional Altavoz. Ah, bueno. Son sí. 2 fases, eso es una nota. Chévere. Bacano. Acá antes habían las eliminatorias Ujú. durante muchos años se hicieron en Me la acuerdo. Media Torta. Yo fui a esos. Después le empezaron a abrir a otros espacios de la ciudad. Y
con Desorden, cuando yo estuve con Desorden, recuerdo mucho, bueno, dos de esas eliminatorias que eran abiertas, pues la gente podía ir y uno tenía 20, 25 minutos. Ahorita es tóquese 3 canciones y ya, Ah, vea. ¿sí? Y lo que hacen es que, bueno, con Rabones hemos presentado papeles, ¿cuántas veces? ¿2? Como, sí, Unas dos dos. veces, una ahorita, pero otra vez como hace mucho Sí, tiempo. así como unas 2 veces hemos pasado papeles. Y, y ahorita tengo entendido que ya es como uno tiene que pasar que uno tiene que demostrar que sí tiene el repertorio para el tiempo que exige el festival. Wow. Y usted se ensaya ese repertorio, llega allá y el jurado le dice, toque este. Ah, no. Sí, o sea, no es que usted dice como, bueno, nos montamos y estas son las 3 horas, somos... Sí, porque uno dice, tengo 10 minutos y uno monta el repertorio para los 10 minutos. Claro. No, tengas ensayadas las canciones y le dicen usted. Sí, ellos escogen qué Curioso. escogen 3 canciones 3 de canciones. las 15 que tenemos. Escogen, sí, eso es lo que... Sí, cierto, creo. puede que me equivoque. Bueno, sí. Yo siempre digo en Eso todos los cambia podcasts, todos los años, puede que me ¿no? equivoque. Puede que me equivoque. Y bueno, ¿qué está pasando ahorita en Medellín? Esta pregunta se la hice al Paya Durango, un abrazo y un saludo ahí al Paya Durango de la Sinfónica. Esta pregunta se la hice también conversando con Diego Báez. ¿Qué está ocurriendo a nivel musical de rock en este momento en Medellín? Parce, hay muchas bandas, mucho festival. Por ejemplo, el Zambe, que lo hacen en Coveñas, que son muchas bandas de bases de Medellín. Hay bandas que están volviendo. Rey Gordinflón, por ejemplo, volvió con los originales, pues con Chalo también. Un saludo para Chalo. Gran amigo. Digamos que muchas bandas clásicas están volviendo. Eso es una nota. Y hay muchas bandas emergentes, que digamos que es la otra generación, que están volviendo a tocar. Por ejemplo, un Control, que antes tocaba, que es de hardcore, está muy juicioso, lleva muchos años tocando, han ido a México. Hay muchas cosas que no salen mucho a la luz, pero ya muchas bandas colombianas van a otros países a tocar. Y ya uno lo ve como un paisaje, porque Claro. eso debió haber pasado hace mucho tiempo, pero digamos que eso es una de las cosas bacanas. Por ejemplo, cuando estamos hablando ahora de la historia, por ejemplo, en Cali, Carbono 14, Determinación, 092, o sea, eran bandas también muy importantes en esa escena de Cali, que cuando venían a Bogotá, nosotros tocamos mucho. Acá hubo un Super Bowl hardcore que organizaban los Chávez, que venían bandas de Medellín, bandas de Bogotá y bandas de Cali. Y una que otra pues de otras ciudades. Eran festivales muy importantes porque eso hacía que creciera toda la escena, ¿me entendés? Entonces digamos que siempre hubo mucha unión entre esas ciudades de Colombia, más las ciudades intermedias que siempre aportaban bandas que servían para que la escena colombiana pues creciera. Y digamos que hay bandas de afuera, eso lo veía uno, eso me parece una nota de Spotify, ¿cierto? Pues lo que les decía ahora, yo era muy malo para eso, pero ahora que uno ve esas métricas, y ahora que está en tendencia, que sale como ¿cómo es que llama eso? El rap. El rap. No sé cómo se pronuncia, pero rap. No he visto bien la mía, pero lo que nos gusta, por ejemplo, en Ahora o Nunca, que es la banda actual en la que estoy, bueno, y los Crespos también, que hemos hecho un par de toques, nos gusta mucho mirar eso, como esas métricas, y uno decir, ve, me escuchan en México, me escuchan en Estados Unidos. Y uno No, decir, pues eso motiva al resto, ¿no? tan bacano, porque uno dice, bueno, puede ser gente, colombianos que vivan allá, bacano, pero también es como gente que de pronto, por X o Y motivo, le llegó algo de nosotros. Y en los oyentes mensuales vos lo percibís, vos decís, tengo estos oyentes mensuales, qué bacano que la gente persista y siga ahí. Claro, ¿Sí me entendés? claro. Porque uno se cansa de oír su propia música. Sí. ¿Sí me entendés? Uno por lo general, en ese rap, esa cosa, es raro que le salga a uno la banda de uno. Porque uno digamos que uno ensaya mucho y escucha mucho la música de uno para los toques, pero ya no lo volvió a oír. Porque uno dice, pues la ensayo cada 8 días. Claro. ¿Sí me entendés? Aunque uno siempre escucha por lo general las mismas bandas. Pero eso es una nota, pues. No, y que le salga a alguien más, pues, oiga, qué chimba, güey. Exacto. Oiga, me están escuchando, güey. Y hay bandas muy tesas ahora. Por ejemplo, ahora en estos días posteé el nuevo Rock Brigade. Que a mí esa banda siempre me ha parecido una nota y siempre han sido muy agradecidos con las bandas que los han influenciado y han sido muy activos. Yo creo que es la banda que más ha representado a Colombia
en el underground. Esta tercera temporada la abrimos con Cristian González, Brutal. el bajista de Todos tienen historia ahí. Chava, guitarrista todos. también tocó en Turnstile también. El guitarrista de ahora nunca. Guti. Guti estuvo con ellos en gira. tocando ahí Sí, con- sí. con ellos. Guti es muy parcero de ellos. Y Gran Guti también tiene una guitarrista, banda que se llama Real House of Hate, que tiene una propuesta Un brutal gran en escena. guitarrista. Arrasan, ¿no? O sea, hay muchas bandas de pelados que digamos que crecieron con todas esas influencias y tienen son bandas con mucha personalidad. Radio Boombox. ¿Qué opina de algo que está ocurriendo? No quiero llamarlo fenómeno, porque pues no es un fenómeno, ¿no? Todos en nuestras bandas lo hacemos en algún momento y lo seguimos haciendo a lo largo de lo que duran nuestras bandas. Pero ¿qué opina que ahorita haya como una fascinación más por las bandas de covers, por las bandas tributo, Ujú. que por lo mismo, por lo original? Así llamar. Parce, para mí está eso porque yo he tenido banda tributo. Yo tuve una banda que llamaba No Somos Nada, A la Fobia Rex. que era un tributo a La Polla, porque para mí La Polla es una cosa de locos y Gatillazo para mí eso es una cosa pues Bueno, pero no vino al concierto de este año. visceral. Al de Bogotá no, pero los vi en Medellín, no pude venir al de Bogotá, pero fui cuando sí. fueron a Medellín, que fue una cosa de locos, porque era un concierto con Santiago y Santiago Aristizábal, que me pude tomar una foto y todo con Evaristo, que para mí Evaristo ha sido una cosa, pues, para mí es el No, mejor ese man es letrista un- que existe, claro, pues. claro. No, eso es poesía pura, hermano. El documental de Evaristo es... No, es cosa de locos y yo lo busco mucho en esas entrevistas que les hacen en televisión española y eso, me gusta mucho todas las etapas y las bandas que ha tenido. Y el concierto en Medellín eran por ahí, ¿qué? 300 personas, pero éramos todos parceros. Entonces eso fue qué brutal. Entonces yo tenía una banda tributo. Entonces digan, para mí está eso, porque para mí las bandas tributo es más como un agradecimiento a todo ese lastre con el que uno empezó. Porque digamos que ahora hay más facilidad. Usted dice, yo quiero escuchar esto. Te sugieren bandas similares, todo eso. Pero antes vos tenías que quedarte con un CD oyéndolo todos los días, todo el día. Porque no había más. Sí, claro, no, por eso era que uno se aprendía las canciones. Claro, Y por eso es que uno claro. decía, marica, todo el disco es perfecto. Como cuando hay tributos. Que en el radio, por ejemplo, el año pasado, que el aniversario de este disco, y uno ya sabía cuál seguía. Claro. Porque era, ¿sí me entendés? Porque uno se aprendía los temas de memoria. Entonces, Claro, sí, lo que hizo Big D and the Kids Table con Operation Ivy, que ellos en un riot se tocaron Todo el Energy, se lo tocaron brutal. completico, sí. yo pillé una banda en el radio del año pasado, que Santiago me invitó de cumpleaños, nuevamente, y tocaron covers de Operation Ivy. Brutal. Pero esas bandas tributo, porque es que, o sea, la cuestión también está en que las bandas tributo son necesarias, por lo que dice usted, que es como, no, marica, o sea, es un agradecimiento, Sí, ¿no? sí. Son mis homenaje. influencias, es un homenaje, no hay nada más, espero que cuando uno logra sacar la canción y dice, qué chimba, sí, porque es que yo crecí escuchando esto. Uno lo primero que toca son covers. Son covers. Nosotros empezamos tocando cover de Ir a la Pestilencia. Ácido. Eso fue lo primero que tocamos. Pero también ocurre algo y es que en este caso los bares, ¿no? Que es a veces donde uno acude, que son los espacios, prefieren a la banda de covers porque sabe, o sea, la banda tributo porque sabe que van a ir los fans, a la banda que, marica, se sienta, Sí. ensaya, Sí. compone, paga Sí. el estudio, saca sus canciones y que prefieran más a la banda tributo que a uno. O sea, eso es desmotivante, ¿no? Parce, sí, pero es que es el ancla. ¿Yo qué haría? Y yo he tenido bar con Capeto. Tuve un bar. Pues era más tropical, reggaetón, porque era un bar para que la gente fuera a ver los partidos. ¡Ay, se me regó la pola, qué pena! Para que la gente fuera a ver los partidos de fútbol, todo eso. Era otro bar distinto. Pero si yo tuviera un bar de rock, yo invitaría una banda tributo para que fuera gente, como un ancla. Como ¿Cómo cuando se llamaba? ponen un ¿Cómo se- éxito en un centro comercial ¿Cómo para que se la gente llamaba el vaya. bar? Y después de la banda tributo pondría una banda local, porque la gente ya estando allá te pilla de una. Pero si vos sos el propietario del bar, vos decís, bueno, yo necesito es liberar la nómina, pagar Claro, sí, impuestos, hay otro yo necesito objetivo algo principal. que sea masivo, de asistencia Claro. masiva, pero pondría una banda local para apoyar también, para hacer el aporte a la underground. Eso es una idea. Eso es lo Bacano. que Eso yo, está yo interesante. también pensaba en los conciertos. O sea, antes había como una ley que venía banda internacional
y, o sea, por ley, alguna banda nacional tiene que abrir Eso, ese concierto. El telonero. Y ojo porque antes, o sea, estamos hablando como por los 70s, 80s, si venía artista internacional tenía que presentarse en la media torta, si no. Puede que o sea, Gratis, sí, claro. gratis, claro. Parce, y sabe que yo me acuerdo hace muchos años en México había una ley que decía que en las emisoras, no sé, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero por decir algo, el 70%, era mayor el porcentaje de grupos, bandas, solistas, no sé, mexicanos, tenía que ser Bueno, mayor eso también es que el de bandas buena. extranjeras. Pues que la difusión de la música que presentaban tenía que ser más mexicana que de afuera. Esas son también maneras. Sí, como exacto. Digamos que en una hora tiene que escuchar poner dos bandas locales. Eso también, pues, eso yo creo que impulsaría mucho pues, la Muchísimo. escena, ¿no? Y eso, por ejemplo, en la época cuando Claro. nosotros empezamos, que no había pues en internet, no estas plataformas, Radioactiva en Medellín, por ejemplo, Mora y esos parceros, también tenían eso. Felo, ellos eran de la escena también. Entonces ellos tenían que poner, obviamente, como cuando usted escuchaba el programa de 120 minutos en MTV, En MTV, sí, que claro. ponían Pixies y después ponían Pantera, y después, que era una chimba. También hacían eso en Radioactiva. Entonces ponían, bueno, y ahora vamos a escuchar unas bandas locales, tan hardcore, hablé todo mexicano, pero es Medellín, paisa. Vamos a escuchar unas bandas locales, pues, así. Esa era una manera de que la gente, ya estando oyendo Claro. Radioactiva, porque uno decía Radioactiva. Es más, por ejemplo, ácido folclórico lo ponían en Radioactiva, Enfermo, ese tema, que es más, digamos que es la baladita de nosotros, pues, que todavía nos pedían. Entonces era una manera de apoyar. Pues no había otra manera de Sí, difundir. pues, o sea, como incentivar ese, no Exacto. sé, o sea, como, pues, el escuchar o ir a los conciertos, o sea, ahí se convierte, es como una bola de nieve, güey. Sí, Sí, o sea, escucho en Radioactiva, ay, marica, ha sido folclórico, qué chimba. eso. Vamos a ir al concierto. Eso. Ah, bueno, bien. Los de Y ahí Sape Pelele también nos apoyaban mucho. Bueno, Todos sí. esos conciertos. Porque Regino también era de Sape Pelele. Y todos los de Sape muy parceros. Entonces ellos iban a los toques y nos hacían publicidad de los toques. Radio U, los programas que empezaron a dar en Teleantioquia y Telemedellín. Con Tata. Todos. Claro, nosotros hablábamos con Diego Báez de eso de Musinet, ¿no? Musinet, huevos. Con Gilmar fue muy importante. A nosotros y hubo un tiempo que era como los viernes en la noche, que era como a las 10 de la noche, Ujú. que Musinet tenía bandas en vivo. Regino también tenía ese programa. Claro, Regino estuvo ahí, nosotros lo veíamos acá. Y era una chiva porque era otra manera uno de, bueno, estos manes no han venido a tocar, pero miremoslos a ver Sí, cómo sí. suenan en vivo. Sí, como un 120 minutos o como ¿cómo es que llamaba? El Headbangers. Headbangers Ball. Sí. Claro, o sea, Radiónica. uno esperaba para escuchar ese programa para ver qué banda ¿Ya había? uno podía Headbangers escuchar. era como los domingos en la noche, ¿no? Sí, era como- Headbangers los era más viernes, metal, viernes. era más metalero. pesado, más Pero el pesado. Headbangers, o sea, el del MTV latino era los domingos en la noche, si no estoy mal. Creo que sí. Creo que sí, algo así, un horario nocturno. Sí, ese era un horario Claro, sí. nocturno. Era una chimba. Una chimba. Nosotros por lo menos acá, yo debo decir, yo dejé de escuchar Radioactiva por ahí hace unos 10 años y le digo más de Sí, 10 es muy años. raro que uno escuche ya emisora. No, sí, marico. O sea, pues porque yo ponía Radioactiva, por ejemplo, en la mañana para irme al trabajo. O sea, siempre, o sea, todas las mañanas a las 9 de la mañana sonaba Paradise. Todos los Eso mismo dice Román. Welcome to the jungle. Y Y- yo, puta, weón, no hay Claro. más bandas, weón. Yo tengo un primo en Medellín, Camilo, un saludo para Cami, que me celebró los 50 ya en el bar de él que se llama la House of Demon y es puro underground. ¿Dónde Y, queda? ¿Dónde queda la house? Parce, quedan Laureles. Ok. Y es una nota porque es un bar, tiene una identidad muy bacana, weón. Vos desde que entras puedes escuchar desde glam hasta death metal, trash, core, lo que sea. Pero el man dice eso. El man, yo me cansé de escuchar las mismas canciones de siempre. Portion Sugar on Me de Def Leppard. ¿Por qué? Def Leppard tiene otras canciones muy chimbas. Claro. ¿Sí o qué? Sí, obvio. Living on a Prayer de Bon Jovi, no, hay canciones más chimbas. O sea, no lo mismo de siempre. Entonces el man se atrevió a no, parce, pongamos cosas aquí que no ponen en otros bares. ¿Sí me entendés? Entonces eso, pero es muy bacano, pues. Radio Boombox. Bueno. ¿Medellín sigue siendo rockero?
Medellín es Sí. muy rockero, muy metalero, hay de todo, es muy mezclado y eso ha sido muy bacano siempre de Medellín. Digamos que Bogotá siempre ha tenido como los parches. Entonces vos vas a un concierto de hardcore y por lo general hay más gente hardcoreera que punkera. En Medellín hay un concierto y puede que sea más mezcladito. Es más rock, sí, es rockero en general, ¿no? Sí, O sea, sí. Pero variado. Bogotá siempre ha tenido una capacidad y como una llegada de música más rápida. Yo me acuerdo que yo conseguía muchas cosas en Bogotá. Yo venía acá a la 19 y conseguía, cuando venía a dejar los discos de ácido, hacer Reacción, mercado, hacer mercado. hacer mercado en Beatles, en Mordiscos, conseguía todo acá, porque acá siempre llegaba todo primero. Claro. Yo me acuerdo que los de Pantera los conseguí fue aquí, en Medellín era difícil, los de Rage Against the Machine, era difícil conseguir eso tan rápido en Medellín. Acá siempre llegaba todo primero. Y en la actualidad, pues, digamos, esa es una pregunta que yo me hago, viendo el auge turístico que tiene Medellín, ¿no? O sea, la cantidad de gente que llega a diario a Medellín Impresionante. es impresionante, de extranjeros. Obvio, los extranjeros no van a venir a buscar una farra rockera porque pues ellos vienen es por otra Sí. cosa. Pero no, o sea, no hay algunos que de pronto digan como, o sea, que vean ustedes en bares de rock Sí. o que vean en los conciertos Sí, como extranjeros. se ven. Se ven, pero En altavoz, este año vi demasiados. Por ejemplo, en Napaldet. Tocó Napaldet este año. Mucho extranjero. Se enteran. Es que ya hay mucho extranjero. No solo vive, monta negocio, construye un hotel. Viven en Medellín. Entonces ya hay mucha gente que promulga esos eventos también en Medellín. Como cuando vas a un hotel y vení, ¿qué hay que hacer acá? Y hay un mueblecito donde están todas las atracciones. Y ellos mismos promueven los eventos en Medellín. Ok. o sea, ha sido positivo ya, o sea, ya hablando no, o sea, como ciudadano Sí. ¿sí? de Medellín, como habitante, ¿ha sido positivo que haya esa exposición de turismo tan grande? ¿O sienten que han ido perdiendo como espacio ustedes también como, marica, o sea, no queremos ver más extranjeros? O sea, Como esa bacano que privacidad vengan. como habitante. No, a mí la verdad no me afecta. Me afecta si ya son cosas problemáticas, explotación sexual, no sé, drogas, como todos esos temas que los paisas no queremos, ¿cierto? Pues No, que y nos han lo marcado hay, en la lo historia. hay, y lo lo hay. hay, obviamente, Sí. como en cualquier ciudad del mundo. Sí, no, eso ocurre en O todas sea, las sea, cualquier país, a aumentado cualquier ciudad del también, mundo y de eso. su parte oscura. Claro. Hay una delgada línea entre el bien y el mal, ¿cierto? Pero a mí me gusta es porque Medellín tiene mucho para mostrar. Medellín ya es una ciudad cosmopolita. Medellín ha crecido mucho. A pesar de ese momento álgido, crudo, ya hay otras caras para mostrar de Medellín. Me gusta. Bueno, ok. ¿Y qué es o sea, de la música nueva en rock que se está haciendo en Medellín, de los nuevos proyectos? Sí. ¿Qué nos recomienda? Que si América tienen que escuchar estos pelados. Parce, hay muchas bandas, huevón. Hay muchas bandas que, digamos que cogen como particularidades de gustos, de bandas, de influencias y lo plasman, huevón. Lo plasman. Por ejemplo, no, es que es muy teso recomendar porque uno se le olvida y otros dicen, hey, pues acordate que... Uy, no nos No, mencionó, esa será gonorrea. no, esto lo deberían editar. Esas preguntas son muy incómodas. Bueno, ¿qué está escuchando en este momento que usted diga, América, estoy escuchando esto y estoy pegado? No importa si es de lo viejo, si es de lo nuevo o... Parce, yo soy muy malo para escuchar cosas nuevas. La verdad, soy muy malo. Es más, oyendo las bandas que van a tocar con 311 y con Limp Bizkit ahora por la noche, estábamos haciendo ahora el intento con Capeto y con Andrei y es muy difícil, muy difícil. O sea, a mí me tiene que volar la cabeza una banda desde que suene por ahí los primeros 30 segundos. Si no, next. O sea, es muy difícil, ¿sí me entendés? Yo soy más, y estoy en ese trabajo como de escuchar bandas de antes, ponte un trabajo que se me haya escapado. ¿Cierto? O por ejemplo, lo que me pasó el año pasado con Thornstein, que es una banda muy mainstream. Y al principio era, ¿cómo será? Y empecé a escuchar como cosas como, esto se parece como a Snapcase. Cuando Snapcase tocaba, sí, que era sí. como en su momento, era como, manes, estos manes que están haciendo. Muy revolucionario dentro de su parche, de su ambiente. Yo decía, no, estos manes, como Integrity, que tiene unos discos muy raros. Yo decía, no, hay que escuchar a estos manes. Y su propuesta me pareció una nota.
¿Sí me entendés? Siendo O sea, una banda muy, siendo una banda muy Turnstile o no crossover. le enganchó. ¿Cómo? Me enganchó. Le enganchó. Turnstile me enganchó. Que es una banda como que engancha o no engancha. O sea, Sí, es que es una banda muy hay rara, mucha weón. gente que, digamos que, uy, Nosotros, perdón. eso también le iba a decir. Con André, Dilema. Con André y antes de cada podcast es como, pues, o sea, a mí el resumen de Spotify de este año me mostró que la banda que más escuché es Thorsten. A ver, Me la mostró. por ejemplo. Pero tratamos de, marica, Sí, no claro. sigamos hablando de Sí, Thorsten. o sea, en porque todos los podcasts ha salido ese tema. O sea, ahorita lo acabo de sacar. Y nosotros, marica, todos hemos hablado de Turnstile. Sí, o sea, Pero pues, o Sí. sea, eso también es que chévere. es un fenómeno. Porque Fenómeno. sí, o sea, Es un como fenómeno, que sí, es bien importante como en esta escena, que pues es la banda que pues como que digamos que ha salido de ese underground Sí. y se ha vuelto, no sé, o sea, gusto de mucha gente. Mainstream, y una también, banda mainstream, y sí. también, marica, hay mucha gente que odia o que no le gusta eso. Parce, ¿y sabes qué? Es que uno a veces es como muy pegado. Uno ya tiene sus achaques de viejo. Entonces uno como que... Uno es muy huevón. Y yo me acuerdo mucho como de un meme. Es que en esa época ni siquiera llamaba meme. Era como una caricatura muy famosa que era como hardcore de los 90s. Entonces mostraban un man que era como el hardcoreero trash, que le gustaba DRI, como ahora un Municipal Waste, como la pinta. De las bermudas largas, las boticas de tenis, la camiseta de banda. Y mostraban como el rockerito de ahora. ¿Sí me entiendes? El hardcoreero de Claro, sí. ahora. El 2000ero, es que El 2000ero, que es más sonsa. Claro. Entonces, ya no es Maletica. bermuda, sino pantalonetica, la camisetica rara. O sea, ¿sí me entendés? Y uno al principio era como que, parce, sí, pero uno ahora dice, no, es que es otra generación. Uno tiene que estar más abierto a esa nueva generación. Hasta en el lugar de trabajo, uno tiene que adaptarse a las personas más jóvenes que Claro. uno. ¿Sí me entendés? O sea, Sí. esa es la vida, ¿cierto? O sea, es como el hijo mío que ayer se graduó de primaria y yo le decía, y me decía, papá, estoy como estresado porque ya voy a entrar a bachillerato. Y yo decía, amor, vas a ver otras materias, es más exigente, ya eres una persona más grande, otras responsabilidades. Es eso, o sea, es entender una generación y esta generación ahora es así. Entonces uno, ¿por qué se va a cerrar y va a decir, uy, no, con solo ver las pintas de los manes no me gusta cómo tocan? No, escucha la propuesta. Y los manes se ve que tienen mucha influencia de todo lo que uno escuchó. Entonces uno, ¿por qué se va a cerrar a eso? Hay que ser más pues open uno que va a mind. perder, ¿no? Hay que ser más open mind. claro. La escuchaste, hiciste el esfuerzo, no te gustó, pero la escuchaste. O sea, lo máximo que uno va a perder es media hora que dura el disco, weón. 40 minutos que dura el disco. A mí Eso es me lo gusta. único. Ya hablando del hijo de Mauro, él ha escuchado, pues obvio, él sabe que Claro, que ser yo le llevaba rockero, toques. hardcoreero. ¿Qué piensa él de eso? Como, o sea, como, por ejemplo, ese primer concierto al que fue a verlo, ¿cómo fue esa experiencia? para Una él? nota. Lo que pasa es que uno siempre, los que tenemos hijos, uno trata de como que a los hijos al principio le gusta lo que le gusta a uno, pero no es que sea un error, sino que uno como que le muestra, pero uno no puede presionarlos. Entonces es muy charro. El playlist de Fede en Spotify, pues en Spotify, va de un Fercho. No, un Fercho y pasa a Walk de Pantera. Oh, bueno. Y después en WA, Straight Outta Compton, que a él le encanta, le gusta, ahora le gusta mucho el rap. Entonces digamos que es muy variado. Entonces yo digo, bacano, porque es crossover. Pero uno tiene que entender que ellos también están en una generación que absorbe todo. Entonces uno sí tiene que estar pendiente, como, amor, mira esta letra. Sí, Pues, claro, hay que estar ¿sí me entiendes? leyendo Pues porque eso es la labor de uno como padre. Ajá. Pero me parece una nota que le guste de todo. ¿Sí me entendés? Sí, que sea abierto. Porque, o Que sea, sea abierto. Porque básicamente, pues como uno creció un poco en ese radicalismo de, no, marica, Exacto. el solo hecho de se lo presto, pero no lo vaya, no lo vaya a caspear. A rotar, a caspear, sí. Como, marica, yo soy rockero, yo no bailo porque yo soy rockero. Y Sí, entonces tengo sí. que mantener mi postura. O el que, no sé, el que escuchaba vallenato en el colegio, bueno, era más tropical, es como, yo no escucho rock porque eso es música de drogadictos. Ah, sí, eso no, es uno no de puede ser vagos, radical. sí. Cero. Los pelados ahorita sí son más abiertos en Mm, ese sentido, sí, ¿no? Sí, exactamente. Y
de pronto, o sea, no sé si le haya visto o le haya manifestado como yo también quiero, yo también quiero tener una banda. o No, quiero- ojalá. Ese es el sueño dorado. Ese es el sueño dorado. No, que montar una banda con Que Lucy, toque la hija algún de Capeto, por instrumento o ejemplo. algo así. Oh. Una novela hija de André y que montaron una banda. Es muy difícil, weón, pero uno no quiere presionarlo, ¿sí me entendés? Yo con Fede sabe la música que escucho, yo le muestro, amor, mira la canción nueva que montamos, todo eso. Y a veces le digo, Fede, ¿quieres una camiseta de un grupo? Es que sí, pero él ya me dice quién. Claro, le Ese dice, día "Oye, me dijo, yo quiero una camiseta de Eminem. Y le encanta Eminem, se muere por Eminem. Entonces yo digo, bacano. Pero uno no los puede presionar porque es su personalidad, ¿sí me entendés? Pero entonces sí están como, o sea, están con lo actual, Sí. pero también están como con la... Sí, yo le he mostrado cositas viejas. Yo, amor, ya que te gusta, yo le mostré por ejemplo, en WA, que a mí esa banda me voló la cabeza siempre, pues, me parece una nota. Y en estos días vimos la película. Entonces yo le explicaba que como, sí, como, bueno. como lo que pasaba en la película, porque era la realidad de los disturbios que pasaban. O sea, como porque parce, el rap siempre ha sido muy importante, entonces, sobre todo esas bandas de Public Enemy, en WA, todas esas letras son muy cargadas. Usted pilla esas letras. Esas letras es la problemática político, social, económica. O sea, las letras de ese old school rap, parce, eso es puro punk, eso es puro hardcore, es metal nacida underground. Pues de la miseria, ¿no? O sea, del no tener nada, ¿no? Exacto, entonces es muy diferente a las letras bling bling, ¿cierto? Pero ya él tiene su capacidad de analizar y tan, pero no los presiona. Esa es la otra generación, la generación de ahora. Sí, lo mejor es no presionar, ¿no? Exacto. O sea, que todo fluya, ¿no? O sea, hablando como papá, digamos que es una responsabilidad. Uno le gustaría tener también, no sé, o sea, o sea, pues como uno ha vivido, no sé, más cosas, pues que las descubra más fácil. Exacto. Pero, pues no, o sea, lo mejor es yo creo que dejar fluir, ¿no? Exacto. Y por ejemplo, lo que vos preguntabas ahora de que uno mezclaba, a nosotros nos está pasando eso ahora con la banda que tengo pues hace unos años, que es Ahora o Nunca. Tratamos de que cada disco sea distinto. Desde el primer disco, digamos que se llama Venceremos, era un disco que era muy... que era más lento, o sea, que era progresivo, pero tenía unas partes lentas, beatdown, o sea, el segundo disco, que es El Mundo Enfermo, ya era más punkero, o sea, digamos que uno ya está como, este disco lo quiero hacer así, ¿sí me entendés? O sea, uno ya quiere como hacer un clic en cada disco. Pero eso ya es una madurez. Eso es muy bacán, eso es muy bacán. Madurez, ¿no? Porque uno antes quería tocar lo mismo siempre. Exacto. Ahora queremos como, no, metámosle estos punteos o hagamos esto, o sea, uno ya no le da miedo como girar un poquito. ¿No? O sea, si le nace, hay que hacerlo. Exacto. Pero es que uno ya no se puede quedar como en ese radicalismo. Exactamente. Hay que cambiar de El radicalismo que uno criticaba, uno porque lo va a adoptar. Exactamente. Y bueno, ¿en qué se encuentra ahorita la banda? O sea, ¿qué están haciendo? ¿Qué se viene para Ahora o Nunca? ¿Cuáles son esos proyectos? Parce, en este momento estamos componiendo. Queremos pues sacar unos temas, estamos como en esa etapa de composición. Ahora salimos pues a vacaciones, tuvimos el último ensayito esta semana, pero queremos sacar un disco muy bacano. Con Los Crespos también, después de como de 9 años, hemos hecho un par de toques. Que Los Crespos también, digamos que fue una banda que éramos como pedazos de otras bandas. Con Bernardo, el que es ahora el baterista de Nadie. Con Kipi, que siempre ha estado conmigo pues en Ahora o Nunca. Pues, Camilo, que fue guitarrista, Felo también, que toca en una banda, Bancarrota, además que ustedes... Bancarrota, sí los escuchado. Un conocido que es muy neo. Digamos que es una mezcla muy bacana porque queremos volver a tocar y con Álvaro también, Álvaro Andrés. Entonces queremos como hacer conciertos, nosotros con Los Crespos íbamos a muchas ciudades también a tocar. Digamos que era como una banda que íbamos a festivales, que llegó en un momento también muy bacana, porque es que a ustedes les debe pasar lo mismo. Uno cuando deja de tener banda, uno se siente como cojo. No, paila. Claro, sí, no. ¿Cierto? Cuando uno deja de tocar, como tener esa rutina de ensayar para un concierto, de montar temas nuevos, que eso es lo máximo que le puede pasar a uno. Uno como que se siente cojo. Entonces, yo entré tarde a Los Crespos, ¿cierto? Yo entré cuando ellos ya habían sacado el primer disco, Los Crespos Fútbol Club,
que era con Heiner, que tenía bandas acá en Bogotá también de hardcore. Y después me invitaron a participar en la banda. Y yo en ese momento tocaba con una banda que llamaba Perro. 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 Ese no lo había escuchado. Perro. Eso no lo has escuchado, marica. Ya, pues. No, es que nunca grabamos nada. Por ahí hay unos temas en Oiga, qué YouTube. chimba. Puro pun. O Sí, con pero Julián punk, Vejiga. O sea, hardcore punk, tupa tupa. Sí, era pun. Era puro Ramones. Mauro Perro, Javi Perro, Juli Perro, Tavo Perro. Uy, qué vi. Como esas bandas que uno tiene como entre Sí, no, sí, Ramones, como marica, que duran porque- unos mesecitos, y después ya sale uno con otra banda, pues. Entonces, no, bacano como nunca parar, pues, siempre había. Y ahora nunca fue muy bacano porque yo siempre había querido tener una banda de 2 vocalistas. Yo me acuerdo cuando yo escuché el primero de Power of Resistance, a mí me voló la cabeza eso. Yo decía, 2 vocalistas, uno con la voz aguda, otro con la voz grave, y yo decía, qué chimba una banda así. Y pues no tanto por el tema, pues, como de rudeza, no, sino como por poder compartir con alguien tarima. Entonces, yo siempre tenía esa idea. Y Chalo, que siempre era como el otro grito, que él siempre estaba con ellos, y Chalo tiene una voz más grave, la mía siempre ha sido una voz muy aguda. Entonces yo le dije un día, parce, yo quiero montar una banda con vos, weón. Montemos una banda. Y cuando tocamos en Armenia, yo conocí a Néstor, que era el bajista de Contrarresto No Violento. Sí. Contra Néstor, pues como le decíamos. Contra Néstor. Contra Néstor. Y entonces le dije, parce, él se estaba viendo en Medellín, entonces yo no toquemos con el Gancho, que era el baterista de Nix, que es muy metalcore, entonces también queríamos darle ese toque, como tener una banda así. Entonces también lo invitamos a tocar. Guti, que tocaba conmigo en Reacción, y con Kipi, que tocaba también conmigo en Reacción. O sea, 3 de Reacción montamos son la mitad de lo que es Ahora o Nunca. Ahora o Nunca somos 6. Sí, me- Entonces, muy contentos, parce, con esa banda. Después de esos 2 discos queremos seguir tocando en festivales, ya tocamos en Altavoz, queremos pues, seguir tocando, pues, porque realmente nos sentimos como una muy a gran gusto con la banda. Para mí es de mis top 3, 5 de hardcore punk en Colombia. Gracias. No, una putería, man. No, Oiga, pero- súper fan. O sea, pues ahorita mientras estaba hablando Mauro, venía pensando, Mexica, usted podría hacer un Mauro Fest de todas las bandas. Fue el Mauro Oiga, Fest. sí. Ahí le dejo ese trompo en la uña. ¿Qué Mauro ves? No, marica, entonces Mauro ¿a qué hora descansa uno? Con todas las bandas. Se le da a uno la voz en la segunda banda. Bueno, Mauro, muchas gracias por habernos acompañado en la Radio Boombox. Marica, o sea, aquí podríamos durar toda la tarde de verdad hablando porque siempre que se tiene la oportunidad de compartir y de conversar con Mauro, marica, eso es tirar caja, como dicen en Medellín, reírse, ¿no? Tirar caja, está bien, está reírse. Y sobre todo como compartir mucho acerca de las vivencias de lo que está ocurriendo en Medellín en cuanto a la música y pues también lo que vivimos en Bogotá, a pesar de que uno pueda por internet enterarse, pero Sí. no es lo mismo que conversarlo. Entonces, Mauro, muchas gracias por haber acudido a la Radio Boombox, por estar acá. Nos vamos a ir para el concierto de Thriller, Limp Bizkit, Claro, Bullet vamos a ir for My listos. Valentine No, y qué otras bandas ahí, gracias a Cerveza Graf. Ey, sí, brutal. Ah, Brutal, Graf, Bueno, brutal. salud. entonces, salud y bueno, nos vemos en otro episodio, en otro capítulo de la radio. Pero brindemos, pues. No, No, claro, hay que brindar. No, gracias a ustedes por invitarme, André y Cristian, brutal, he sido un fan siempre de este programa, me gusta mucho el formato y hay que explotarlo más. Esos Sí, días que sí, dijeron que vamos para tercera adelante, temporada no pueden vamos parar para porque adelante. eso es lo que necesitamos. Vamos para adelante. Vamos a ver y- si nos hacemos unos capítulos del año entrante, pero en Medellín. Sí, Invitados. sí, aguantaría Aguanta, resto. aguanta. Invitados, brutal. Eso ahí estoy soltando eso a ver qué pasa. Hay material, Hay material. material. Hay Radio video, Boombox. hay video. Nos vemos en un próximo podcast. Radio Boombox. Boombox. Radio Boombox es un podcast de música hecho por amigos. Andrei Morales, Cristian Leguizamón, grabado en Radio Boombox Studio, mezclado en Alemania, Baja Sajonia por Wolfram Agames, en Lightwolf Studios. Locución, Mr. Dog Cine. Radio Boombox.